Atalía, la reina que mató para reinar. Había una vez una niña que creció en un palacio donde el poder valía más que la verdad. Su nombre era Atalía, hija del rey Acab y de la reina Jezabel, reyes de Israel. Desde pequeña escuchó el sonido de los sacrificios, no al Dios de Israel, sino a los ídolos que su madre había introducido. El olor del incienso a Baal impregnaba las paredes. Las palabras que se escuchaban en ese lugar eran órdenes, no oraciones. Y los ojos de su madre brillaban, no de ternura, sino de control. Atalía aprendió a mirar con frialdad. Aprendió que las lágrimas eran un signo de debilidad. Creció viendo a Jezabel manipular a su padre, callar a los profetas, mandar a matar a quien se interpusiera en su camino. Su madre le enseñó que el poder no se pide, se toma, y que el trono no se hereda por gracia, sino por estrategia. Pasaron los años, y la joven princesa fue prometida en matrimonio al rey Joram de Judá, hijo de Josafat. Aquel matrimonio unió dos reinos, pero también dos mundos, uno que aún temía a Dios y otro que lo había olvidado. Atalía llevó consigo la semilla de su madre, el mismo fuego de ambición. En su corazón, el trono siempre fue más importante que el altar. Cuando llegó a Jerusalén, la ciudad santa, su presencia trajo consigo la sombra de Samaria. Los altares a Baal empezaron a multiplicarse. Los profetas del Señor fueron perseguidos. El corazón del pueblo comenzó a dividirse, y poco a poco, Judá dejó de mirar al cielo para mirar a los palacios. Joram, su esposo, reinó 8 años, y la Escritura dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque siguió los caminos de la casa de Acab. Fue el fruto directo de su unión con Atalía. Él enfermó gravemente y murió sin honra. El reino quedó débil, vulnerable, sin dirección. Entonces su hijo, Ocosías, subió al trono. Era joven, inseguro, y dependía por completo de su madre. Atalía volvió a ser la consejera, como lo fue Jezabel en Samaria. Ella dirigía detrás del trono. Pero el destino del muchacho no sería largo. Una guerra, una emboscada, un enemigo imprevisto. El juicio alcanzó la casa real. Ocosías cayó muerto. Fue entonces cuando algo se quebró en la mente de Atalía. El amor de madre se convirtió en un deseo incontrolable de poder. Su hijo estaba muerto, el trono vacío, y ella decidió llenarlo. No por derecho, sino por sangre. Y aquí empieza el capítulo más oscuro de su historia. Cuando Atalía escuchó que su hijo Ocosías había muerto, el silencio del palacio la envolvió. Los sirvientes temblaban. Los mensajeros no se atrevían a hablar. En los pasillos se respiraba miedo, porque todos sabían que la reina madre no era una mujer que llorara, era una mujer que actuaba. Atalía no gritó, no rasgó sus vestidos. No clamó al Dios de Israel como otras madres lo habrían hecho. Sus ojos se nublaron de ira, y en ese instante su corazón se endureció como piedra. El dolor se transformó en ambición, y de la tristeza nació la conspiración. Ella sabía que el trono debía pasar a otro descendiente de la casa de David. Sabía que había sobrinos, nietos, herederos legítimos, y decidió eliminarlos a todos. Los soldados recibieron órdenes secretas. El llanto de los niños se escuchó esa noche entre los muros del palacio. Los gritos fueron silenciados, uno a uno, mientras el trono de Judá se cubría de sangre inocente. Atalía no temió a Dios, no temió al juicio, ni temió a la memoria de su madre. Ella creía que el poder era su derecho, su destino, su herencia. Así comenzó a reinar Atalía, la única mujer que se sentó en el trono de Judá. Reinó 6 años, 6 años de oscuridad, de idolatría, de miedo. Bajo su mandato, los altares al Señor fueron abandonados, y los templos a Baal se levantaron otra vez en Jerusalén. El pueblo se acostumbró al silencio, y el nombre de Dios fue pronunciado solo en voz baja. Pero lo que Atalía no sabía era que una semilla había sobrevivido. Una mujer llamada Josaba, hermana de Ocosías, había rescatado a un niño de entre la masacre. Ese niño se llamaba Joás, hijo del rey muerto. Josaba lo escondió junto a su esposo Joiada, el sumo sacerdote, en los recintos del templo.
Allí, durante 6 años, el pequeño creció en secreto, bajo la mirada de los sacerdotes, mientras afuera reinaba la tiranía. Atalía nunca sospechó nada. Su corazón se había cegado por el poder. No veía más allá de los muros de su palacio, ni oía las oraciones que se elevaban por la restauración del reino. Mientras ella celebraba banquetes en su nombre, un niño jugaba entre los utensilios sagrados, sin saber que algún día recuperaría el trono que le pertenecía. Los años pasaron. Atalía envejeció, pero su ambición no. Cada vez que entraba en el templo de Baal, alzaba las manos y se proclamaba reina por derecho, y el pueblo, temeroso, se inclinaba sin atreverse a levantar la mirada. El mal parecía haberse establecido para siempre, hasta que llegó el 7º año. Joiada, el sacerdote, sintió en su espíritu que el tiempo del silencio había terminado. Reunió en secreto a los capitanes, a los hombres de valor, a los levitas y a los líderes fieles al Señor. Les mostró al niño escondido y les dijo: «Este es el hijo del rey. Él reinará, como el Señor prometió a David». El plan se trazó en el templo, con juramento y temor. Se estableció el día de la coronación, en medio de la confusión del culto. Todo debía ocurrir rápidamente. Antes de que Atalía lo descubriera, el sonido de las trompetas rompió el silencio del amanecer. El pueblo comenzó a reunirse, sorprendido. El sacerdote colocó la corona sobre la cabeza del joven Joás y proclamó: «¡Viva el rey!». El clamor resonó por toda Jerusalén. El eco llegó hasta el palacio. Atalía lo escuchó. Preguntó qué era ese ruido, por qué el pueblo gritaba. Un mensajero tembloroso respondió: «Es el hijo del rey. Ha sido coronado en el templo». Atalía se levantó de su trono como una fiera herida. Se cubrió con su manto y corrió hacia el templo. Sus pasos resonaban en los pasillos de piedra, y con cada paso su corazón se llenaba de furia. Entró y vio al niño de pie junto a la columna, la corona en su cabeza, el sacerdote al lado y el pueblo aclamando. Su grito retumbó en el aire: «¡Traición! ¡Traición!». Pero nadie se movió. Los soldados la rodearon. La orden de Joiada fue clara: «No la maten en la casa del Señor». La arrastraron fuera, hasta la entrada donde los caballos entraban al palacio. Allí terminó su reinado. Allí terminó su linaje. Allí terminó su historia. Su cuerpo cayó en el mismo suelo que ella había manchado con la sangre de su familia. El trono volvió a la casa de David. El templo fue purificado, y el pueblo volvió a adorar al Dios de Israel. El eco de los pasos se desvaneció y con él la sombra de Atalía. Durante 6 años el miedo había cubierto a Jerusalén como un velo. Ahora, la ciudad respiraba otra vez. El sonido de los tambores ya no era el del desfile de soldados, sino el de celebración. Las puertas del templo, que habían permanecido cerradas para el culto al Señor, se abrieron. Los levitas comenzaron a limpiar el polvo acumulado, a encender las lámparas, a volver a cantar los salmos antiguos. Era como si el aire recuperara su pureza. El niño Joás observaba todo con asombro. No comprendía del todo lo que significaba ser rey. Para él, las coronas y las espadas eran tan solo símbolos. Lo que verdaderamente lo marcaba era la sensación de haber salido de la oscuridad a la luz. El sacerdote Joiada lo tomó de la mano y le habló con voz serena: «Recuerda, hijo, que el trono pertenece a Dios. Tú solo eres su siervo». La historia de Atalía quedó en los registros como una advertencia. Ninguna mujer volvió a sentarse en el trono de Judá después de ella. Su nombre se convirtió en sinónimo de ambición desmedida, de poder sin control, de orgullo sin límite, pero también en una enseñanza sobre la fragilidad de los reinos que se construyen sobre el miedo. Porque ningún poder, por grande que parezca, puede sostenerse cuando nace del desprecio por la verdad. Ningún trono puede mantenerse firme si se levanta sobre la injusticia, y ninguna vida puede prosperar cuando se alimenta de la destrucción de otros. El recuerdo de Atalía era el de una mujer que no conoció el descanso. Desde su infancia aprendió a desconfiar, a controlar, a dominar. Su mundo fue una guerra constante, una lucha por no ser humillada,
por no ser vencida. Quizás dentro de sí había un vacío que nunca fue llenado, una herida que se volvió ambición. Pero el poder no curó esa herida, solo la hizo más profunda. El silencio del palacio después de su caída era casi sagrado. Allí donde antes había gritos y órdenes, solo quedaba el viento entrando por las ventanas abiertas. Los sirvientes caminaban despacio, mirando los restos de los tapices que mostraban la imagen de Baal. Las estatuas fueron derribadas una a una. El sonido del martillo golpeando la piedra se mezclaba con los cantos que regresaban al templo. Con el tiempo, Joás se convirtió en un rey joven y valiente. Bajo la guía de Joiada restauró la adoración en Judá, reparó los muros, ordenó recoger ofrendas para el templo. Y aunque la historia continuó con otros desafíos, aquel momento marcó un nuevo comienzo para el pueblo. Atalía fue sepultada lejos de los reyes de Judá. No hubo lamentos, ni salmos, ni memoria que la honrara. Su historia se cerró con el peso de sus propias decisiones. Ella había querido reinar, y lo hizo, pero solo por un tiempo. El tiempo suficiente para demostrar que el poder sin justicia siempre se derrumba sobre sí mismo. El sol de la tarde iluminaba las murallas cuando todo terminó. Era como si la ciudad entera hubiera esperado ese día, para recordar lo que significa vivir bajo la mirada de Dios. La justicia vuelve, la verdad se levanta, el bien prevalece. Las generaciones siguientes contaron la historia de Atalía no con odio, sino con cautela. Recordaban su nombre para que nunca más el trono fuera tomado por la fuerza, para que los reyes recordaran que la corona no es un premio, sino una responsabilidad, para que las madres enseñaran a sus hijas que la ambición sin compasión se convierte en ruina, y para que todos supieran que ninguna mano humana puede mantener lo que solo Dios puede sostener. Así terminó el capítulo de una reina que quiso dominarlo todo y perdió lo esencial: el alma. Su caída fue la prueba de que ningún corazón puede sobrevivir mucho tiempo lejos de la verdad. El polvo de su trono se mezcló con la arena del desierto, y su nombre quedó grabado no como ejemplo, sino como advertencia, porque al final, toda historia de poder es también una historia de elección. Y la elección de Atalía fue gobernar sin amor, mandar sin compasión, vivir sin temor. Su final nos recuerda que el poder puede levantar un reino, o destruirlo desde adentro. El templo volvió a llenarse de cantos. Las lámparas ardían otra vez, y el eco de aquel día aún parece escucharse entre los muros de Jerusalén. Que cada corazón recuerde, que cada generación aprenda, que la ambición sin verdad siempre termina en ruina.